Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. Abro comillas. Tal vez la verdad del sistema educativo no tiene remedio, o tal vez la poesía puede ser un remedio por su faceta de educadora y sanadora. Por eso soy parte de Poetic Education for the World. A diferencia del sistema educativo que desconstruye al individuo y por lo tanto a nuestras sociedades, Poetic Education for the World busca cooperar a favor de construir sociedades. Todo a través de la poesía. Esta es portadora de belleza, no importa el lenguaje, el estilo. Pero además es sanadora, educadora, poseedora de filosofía y por lo tanto de un hogar o un oasis para la persona que la observe. La poesía es una esperanza y una dirección especialmente entre las nuevas generaciones. Tal vez, y en medio de todo lo que vemos pasando, se crea que soy ilusa y que no se lograrán los objetivos que pertenecen a una utopía. Respondo que prefiero ser parte de la utopía que de la distopía que somete al individuo. Cierro comillas. Es un párrafo de un texto de la poeta y directora asociada de Poetic Education for the World en Nueva York, Maureen Allman. Para iniciar nuestra conversación con mi invitada, pero señalar antes que nada que no me acompaña Silvia Goldman por esta vez, pero sí la presencia de la poeta de Puerto Rico, Juana Iris Gergen, a quien le doy una cordial bienvenida a Flashback. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos saludos para ti y para Silvia en absentia. Un abrazo. Sí, que también está presente y que ahora nos invita a través de ese texto inicial que he leído y quiero contextualizarle a los amigos oyentes de qué vamos a conversar. El tema va a ser la importancia tal vez de edificar un nuevo modelo de poeta en el contexto de un proyecto necesario que es la educación poética. Y cómo estas dos son, si bien son vertientes distintas, se complementan y son absolutamente necesarias para lograr avanzar en una consolidación en el imaginario colectivo de que la poesía es algo importante, algo muy necesario y que es un tesoro por descubrir. Y bueno, Juanita, de fondo sin duda va a estar el manifiesto del nuevo poeta que los amigos y amigas oyentes pueden encontrar en la página precisamente de nuestro movimiento que se llama www.poeticeducationfortheworld.com. Juanita, ¿crees tú que es posible que la comunidad poética se deje seducir frente a esta idea de hacer un puente hacia el campo educativo para poder imponer, quizá, bueno, la palabra suena muy coercitiva, pero en realidad para seducir al sistema educativo, para decirles que el modo como camina el poeta es el modo como debe ser enseñada la poesía dentro del sistema educativo? Bueno, primero, muy agradecida de estar compartiendo contigo este día, hablando de poesía. Me parece fundamental
establecer, ¿no? Que en el manifiesto del nuevo poeta, algo que me ha conmovido una y otra vez es, hay un poema que se titula precisamente Manifiesto del Nuevo Poeta, o tal vez es un manifiesto en forma poética. Y en ese manifiesto hay un verso o una parte del manifiesto que dice: hablaremos del nuevo poeta, situado donde pueda socorrer, donde logre expandir el oxígeno y dejar caer sobre cientos de jóvenes el gozo de vivir. Entonces, para mí eso es fundamental, la poesía como gozo de vivir. Me parece fundamental porque es una invención nuestra, o tal vez un progreso del quehacer poético a lo largo de los siglos, que hemos separado la poesía de la enseñanza. En algún momento la enseñanza era poesía, ¿no? Estoy pensando en el primer momento que se habla de un arte poético, en el primer momento que se codifica la poesía en la epístola a los Pisones de Horacio, ¿no? Y en ese momento Horacio está diciendo que así como los árboles mudan la hoja al morir del año, también perecen con el tiempo las palabras antiguas. Entonces él estaba hablando de necesitamos un nuevo poeta. Este es su interlocutor, los Pisones. Era importante para él que entendieran la intención didáctica de la poesía, pero siempre como gozo de vivir. Mezclar, decía, hay que mezclar lo útil con lo dulce. Ese es el trabajo de la poesía. Enseñar deleitando. Y me parece que todo esta situación, este entorno distópico que vivimos, es porque nos olvidamos de ese principio poético de arte poética de Horacio, o de la primera arte poética, donde nos decía precisamente esto que aparece en el manifiesto del nuevo poeta. Quiero también, voy a ir a un documento también antiguo, quizás más antiguo, Juanita, que es la Torá. En la Torá está la escuela de los profetas. Claro, claro. Y en realidad en ese contexto la poesía era parte de la enseñanza. Ahora tú te hiciste una pregunta bien interesante. ¿Cuándo, en qué momento ocurrió que esto se separó, ¿no? La poesía de lo educativo. ¿Tienes tú alguna idea en qué momento histórico empezó a cuajar, a darse esta separación? Tal vez, me imagino, no, esto no lo tengo, no lo puedo Precisar. Precisar con fechas, ¿no? Pero sabemos que en la Edad Media y a lo largo del Renacimiento, las universidades se dividían en trivium y en quadrivium. Y las artes, las bellas artes, eran las bellas artes. No había separación en ciencias y artes. La matemática se consideraba, por ejemplo, parte de las artes, pero en algún momento, me parece que siglo
siglo XX, empezamos a pensar a la educación como un aspecto, una forma didáctica separada de las bellas artes. Sí. En la universidad hay un departamento donde se estudia educación. O sea, las universidades separaron las carreras en pedacitos. Entonces tenemos educación, filosofía, literatura, artes plásticas, ciencia, matemática, etc. En el siglo XX nos separamos todavía más, ¿no? Empezamos a hablar, también hay ciencias sociales y pusimos derecho, ciencias políticas, economía y política. Entonces, cuando empezamos a separar, porque separar las carreras en una universidad, para mí, es separar el pensamiento. Es ir en contra de ese principio de la Torá que dice el hombre es un ser completo. Sí, yo comparto, Juanita, mucho lo que tú me estás diciendo. Y claro, podemos quizás intuir en el siglo cuando empezó este problema. Sería muy interesante ir precisando, quizás hacer una investigación en algún momento sobre cuándo ocurrió o empezó a gestarse y dónde empezó a gestarse y quiénes fueron los que empezaron a introducir esta idea en el sistema universitario en el mundo. Ahora, yo tengo una idea, pero no la puedo decir porque no es una cosa que tendría que respaldarla con hechos específicos, pero lo que tú dices es muy importante. Entonces, lo integral del ser humano se dejó de mirar, se dejó de regarla con un manantial abundante y se fue parcelando. Y cuando el individuo no está expuesto a todo ese manantial, obviamente que va a sufrir de su carencia durante toda su vida, porque lo que sucede en la enseñanza básica y media es fundamental. Están los tiempos cuando la niñez y la juventud puede dedicarse a ver estas cosas, porque después ya de adulto hay tantas cosas que la vida misma obliga a dejarlas de lado por la preocupación del trabajo, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos construido una sociedad desconectada de su esencia humana y por lo tanto estamos hablando de que el sistema ha ido deshumanizando. Pero es paradójico, Juanita, porque se supone que se busca en la universidad la excelencia. Exacto. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues creo que me conecto un poquito, o me conecto mucho con esta palabra que has dicho de aparcelamiento, porque estamos hablando de la educación, pero de la educación como disciplina. Porque desde los antiguos egiptos, ¿no? La educación existe. Educación era en el antiguo Egipto la formación de los escribas y los artesanos. Y los escribas aprendían poéticamente. O sea, lo que quiero decir es que cuando hablamos, no estamos diciendo, no debía existir la educación ha existido siempre. El problema ha sido separarla de las bellas artes, separarla de la poesía, aparcelarla y despojarla de ese sustrato poético que siempre ha habido, ¿no? Eso
me interesa mucho y creo que habíamos hablado de que quiero escribir algo sobre el nuevo poeta y me voy a tomar como tarea esto de buscar cuándo nos aparcelamos, Sí. cuándo nos desequilibramos como seres humanos. Sí, creo que es una nota importante a considerar. Y, y cuando yo comentaba hace un rato atrás que lamentablemente la academia, que es la que forma a los docentes que van a guiar supuestamente, y estamos hablando obviamente del campo del ramo de lenguaje, como se llame, conducir a los jóvenes hacia la poesía exige un no academicismo, exige que la propia academia universitaria vaya en contra de su propia naturaleza para preparar profesores que van a tener que contactarse, comunicarse con la niñez y con la juventud, que está muy lejos de la academia. Y con esto, y voy a tener que repetirlo siempre, yo no estoy en contra de la academia, sino que considero que la academia tiene su espacio. De hecho, yo creo que tú y yo nos agrada cuando la academia puede considerar nuestros libros y los investiga, reflexiona sobre ellos. Y los poetas nos encanta, eso está bien. Pero cuando hablamos de educación, hay un pedagogo norteamericano, David Perkins, quizás tú lo has escuchado, que él hace mucho énfasis en que los jóvenes, para que realmente aprendan, tienen que tener una experiencia vívida, o sea, para que sea profunda la educación, hay que jugar es decir, si yo le enseño a un joven sobre básquetbol, le enseño las dimensiones de la cancha, las reglas, los nombres de la jugada, el chico va a tener una teoría, pero si yo le digo ya, vamos al campo a jugar, mientras yo te explico en qué consiste el básquetbol, es muy distinto. Y el joven o la jovencita nunca se va a olvidar de lo que es el básquetbol en la realidad. Lo mismo ocurre con la poesía. Los poetas entran al mundo de la poesía no solamente leyendo, sino que escribiendo. Y en esa experiencia obviamente transmiten eso, su experiencia de vida. Y eso es lo que no hace la academia. Eso es lo que no prepara a los profesores de lenguaje para que los chicos jueguen a ser poetas en el aula, sin necesidad que después sean poetas, obviamente no, sino que invitándolos a vivir, a experimentar con sus experiencias de vida lo que es la poesía. Claro, claro. Ese principio, ¿no? Creo que es un proyecto. Perkins es un profesor en Harvard, ¿no? Sí. David Perkins. Y creo que este proyecto se llama o se llamaba Proyecto Cero. A mí me interesa mucho ese principio. Creo que hay muchos puntos en los que yo me conecto con los principios del nuevo poeta que se han argumentado en la poesía dentro de la educación, porque yo no veo que hay un hilo que conecta la Torá, que conecta Horacio, que conecta un escritor chino que se llamaba Lu Yi, del tiempo que escribió también una crítica, una composición de crítica literaria, el Wen Fu, y fue director de la universidad o presidente de la Universidad Imperial en esta época de la dinastía Wu. Él escribió 2 poemas que
ambos llevan el mismo título, Por el camino a Luoyang. Y ambos poemas hablan de esa manera experiencial que hay que sentir la poesía. Entonces yo soy muy fanática de Severo Sarduy, un cubano-francés que habla, filósofo cubano-francés, que tiene un ensayo pequeñito que se titula Escrito sobre el cuerpo. Y habla de la literatura, de la poesía, como algo que debe estar escrito sobre el cuerpo, como el tatuaje, ¿no? Los chicos se tatúan para evidenciar. Una vez un estudiante me dijo, es que la piel así sola es aburrida. Me hago tatuaje para expresar quién soy. Me gusta, Entonces, Juanita, eso de que la poesía se escribe sobre el cuerpo. sobre el cuerpo. Me encantó. Sí, sí, porque es esto que decía David Perkins, no, o que decía Louis, es caminar con la poesía, es tener la poesía escrita sobre el cuerpo, es experienciarla en el día a día. ¿Y qué mejor espacio que el espacio educativo? Ese fue siempre el espacio de la poesía. Educación en Egipto era filosofía, era poesía, era arte, era matemáticas, era todo, pero las artes, la poesía, el lenguaje, el trabajo con el lenguaje llevaba un lugar central en el quehacer educativo. Y hemos perdido eso. Me da mucha pena, a veces no sé cómo será allá en Chile, pero en los sistemas educativos que conozco un poco, el de Estados Unidos y el de Puerto Rico, se centran, y el de Europa, un poco el alemán, se centran en estudiar para exámenes. Se centran en un currículum inventado para que los estudiantes encuentren trabajo. El campo laboral ha sustituido al campo del saber. Al campo de la vida. De la vida, exacto. Y los estudiantes se educan para un trabajo. Entonces tienen que tomar unos exámenes para saber que saben tal o cual cosa y se educan para el examen. Y no hay educación para la humanidad, para ser humanos o mejores humanos. Respondiendo un poco a tu pregunta, en realidad, de qué sucede acá en Chile, ocurre lo mismo que en todas partes del mundo. Alguien me decía que es un factor cultural, social en Chile, el problema de la falta de audiencia en los recitales, los festivales poéticos o en la compra de libros de poesía, etcétera, etcétera. Y yo planteaba, no, es un problema de todo el mundo. Italia, por ejemplo, que es un país muy culto, tiene el mismo problema. Y lo que ocurre es que el academicismo se tomó el sistema educativo, se le miró y se le elogió demasiado y pensaron que eso era válido para niveles básicos y medios de enseñanza, y es un equívoco enorme. Y entonces eso ha provocado una ausencia que ha ido acentuándose en el tiempo de la poesía como algo importante en qué reflexionar, en qué modo vivir, y
Y acá, claro, nosotros tenemos un proyecto en la región del Biobío, tenemos estas alianzas con algunos establecimientos educacionales. Hemos tenido la fortuna de poder entrar al ramo del lenguaje, y no como taller, porque a nosotros no nos interesan los talleres, a nosotros nos interesa abordar todos los cursos completos, no al chico o a la chica que está interesada en la literatura, sino que a todos, porque creemos que podemos hacerles ver a los jóvenes que la poesía puede tener un lugar en su vida sin necesidad de ser poetas, sin necesidad también incluso de tener facilidad para la palabra, sino que hay otros principios que deben recogerse para considerarla, y por último tener la práctica de la lectura, porque al final de cuentas, Juanita, alguien que lee también tiene que ser poeta, aunque no escriba, porque para entrar al lenguaje poético tiene que tener esa mente, ¿no? Y todo eso nos invita, claro, a seguir conversando en una segunda parte, Juanita, porque se nos acabaron los 26 primeros minutos de nuestra conversación con este tema de cómo o la posibilidad de construir un nuevo modelo de poeta que empuje a los gobiernos, a los países, a la sociedad civil, a considerar la importancia que tiene la poesía en la educación. Así que, Juanita, te agradezco mucho, porque creo que nos has iluminado con algunas cosas que nos has conversado, y nos vamos a la segunda parte entonces. ¿Te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer un paréntesis de una semana y vamos a regresar. Perfecto, perfecto. Hasta luego y muchas gracias. Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.